Suscríbete a La Panterita. Diarios de Ricardo F., corresponsal en Brasilia, Víctor Villalba, junto a todo el equipo de fútbol a lo grande. Este jueves, con previa desde las 18 horas. Copa América Brasil 2021. Por Radio Monumental 1080M. Una vez más presentes. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple, y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado, en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, dice, buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Vamos a arrancar como ayer, con los saludos de los muchachos, de dónde nos están escuchando, para tener una idea de qué punto del país, y con edad, nombre y edad desde dónde, nombre y edad desde dónde, nombre y edad, y después vamos a discutir por el tema ese de... la puta. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, 10 puntos. Yo estaba aquí con Ricardo comunicándonos de noche. Sí. No, ahora otra versión, hay varias versiones. Se están discutiendo, debatiendo. Lo que consultamos dice que el gol es legítimo, Ricardo, ¿verdad? Legítimo. Después todo lo esa interpretación que estaba, que le iba a pasar al otro, no sé, el otro podía tomar. Esas son suposiciones. ¿Qué tal, Fabián? Bien, señor. No llama nadie, ¿de dónde están? Ellos queremos llamada. 18 corre 1800, Gustavito, vamos a... 700. ¿Y yo qué dije? 800. Un número más, un número menos, a esta altura de la vida. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. ¿Y yo cuánto dije? 800. Bueno, vamos a discutir, pio, un número, niño. Muy pocas cosas, niño, para discutir. Hola. Hola, Arturo. Nombre. Gerardo Maldonado, comandante. ¿Qué edad tenés, Gerardo, vos? 45 años, Arturo. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Hola. Hola, Arturo. Nombre. Francisco Miranda. Francisco, ¿qué edad tenés, Francisco? Ahora mismo estoy acá, General Santos y Mariscal López. Cerquita, soy un saludo para todos los cerquita, por favor, Arturo. Bueno, ¿y qué edad tenés vos? 40 años. Muy bien, mira por el promedio de edad que nos escucha. Ese es el promedio, ¿eh? Sí, Por el eso, promedio. Hola. Y ñoña ese ahí de presionar de pica payaso nació gracias a Viterenio Gustavito. Debe picar payaso, man. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Qué pasó con Andrés? Dale la otra vez, comandante. No, yo no lo puedo traer. Un saludo a Andrés, le apreciamos mucho, pero ¿le extrañan a Andrés Riquelme? Sí, le tengo. Le extrañan. Hola. Hola, Arturo, ¿cómo andamos? Bien. Qué bueno, señor. Nombre. Emilio Martínez, ¿Qué edad tenés, Emilio? 27 años. 27. ¿Sí? ¿Dónde le llama, Emilio? Yo estoy acá en Asunción. Muy bien, Emilio. Muchísimas gracias. Hola. Hola, Arturo. Sí, nombre. Luis Escobar. ¿De dónde, Luis? Roque Alonso, Mariano Roque Alonso. ¿Qué edad tenés, Luis? 43. 43.
Perdón, Toso, por esto me... El niño no quiere decir esto, yo no campaña solidaria, voy a poner esto, banda Sergio Lausecker. Hola Arturo, la hija del futbolista Pedro Vera, últimamente en Deportivo Itiño está enferma. Y fue una ayuda para la apelación, solo si existe la posibilidad que le llame. ¿Cómo no? Vamos a llamarle después, sí, cómo no. ¿Cómo no? Hola. Hola, Arturo. Sí. Arnaldo es mi nombre, Arnaldo Chávez. ¿Edad? 30 años tengo, Arturo, desde los 18 años que te escucho. Bueno, muchísimas gracias, hermano. A nosotros, Fútbol Alogrande, ¿verdad? Soy de Limpio. Soy de Limpio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dale, Arturo, Equipo dale. Tomaca. Se fueron todos ya, Gustavito. Alto. Decí un pelicón. No. ¿Vos? No. ¿Vos? ¿No sabes pelicón? Oye, No sé. Siempre escuché, pero no sé. ¿Para qué voy a mentir? Siempre escuché, pero no sé. Escuché varias veces, pero no. Hola. Bueno, vamos a volver a nuestra Relación. realidad. Hay una cosa más importante Relación. que el pelicón. Relación. ¿Y relación al pelicón? Sí, ¿O es relación? relación. Pero yo no conozco ningún. No tenés el humor para eso. Tampoco. Tiene que colaborar por eso. El tal que tiene humor. Sí. Y no, ayer pasé por tu casa y te he visto con la muchacha, se te cayó la bombacha. Eso es lo que sale en los ríos. Pero qué lindo. ¿Y vos de qué te reís, Luis? El chascarrillo que... De mí te reí, veo. No, del chascarrillo. Vende, entonces vende. La Agrícola está de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. Alto. Momoreni Kayu, Ahasasi te Kokwe, Ebenamina Shereje, Nyamendaza Preite. Momberewi ningoreju, rehasasi te Kokwe, Voivelingo Hassan de socio, Anderu Putute Sapoe. ¿Te gusta? Le ganó otro. Sí, es fuerte. ¿A vos te gusta esto? Sí, hay algunos que son más simpáticos si que vos otros. estuvieras dirigiendo un programa deportivo, hablaría de la jugada de Brasil-Colombia primero. Por ejemplo, el equipo que prepara. Dice que yo el estaba equipo. haciendo porquería lo que está diciendo vos. No. Que ya estoy viejo lo que Tienen que querés. enganchar a la gente. Yo creo que la gente le Pero da. qué... Bueno, listo, contigo, Luis. Los mejores tratamientos lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo En la oportunidades. esquina de mi huerta tengo una planta de bocayá. Semina morena de callá, oye, caja. En la esquina de mi huerta tengo una planta de bocayá, más pico de potatán de arriero, cachafa. Hola, Sí, hola. señor. Omar Galeano te saluda, Arturo. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Bien, Omar, bien. ¿Cómo andás, Omar? Bien, 56 años, hace 30 años, güey, yo decido. ¿Y por qué pío aguantar? Mira que tenés que tener aguante. Es verdad que sí, será. Por eso yo le digo lo que más agradezco es la tolerancia de ustedes. Sí, Paraguay gana hoy 2-1, Arturo. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola. Hola, comandante. Sí. Darle mucha fuerza al ingeniero Petengil por la desaparición de su hijo y Terrible, su familia. terrible, muchísimas gracias, terrible. Es terrible lo que está pasando, ¿eh? Sí, muy fuerte. Y no es que dejamos de atender lo que pasa y están desaparecidos ahora. Teníamos a Santula, a Enrique, a Gaby, a la licenciada Saria, a los compañeros informando de Miami. Terrible, terrible por donde se lo mire. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. No, estaba ¿Querés entrar ya? con lo del pericón. ¿Querés entrar ya? Pensé que estaban Quería entusiasmados. hacer No, una pensé que la relación. audiencia estaba Yo creo que inspirada tenemos y que no- hacer toda una relación de la selección. Yo esperaba más de tengo la uno. audiencia, pensé ¿Eh? que había Yo inspiración. tengo uno. ¿De la selección? Sí. No, espera un ratito. Yo esperaba inspiración de la Eso es lo audiencia que y va a no- decir vos de... Hola. Hola Arturo, ¿cómo te va? Bien. Un saludo para todo el staff. Te estoy llamando desde China. Tengo 40 años. ¿Y qué hora en China ahora? Es el mismo horario. El mismo horario, solo que es las 10:39. 11:39 de la noche. Ah, claro, hay 24. ¿Y qué? ¿Vos qué ciudad de China? En la capital, Beijing. ¿Y hace cuánto que estás ahí?
Y ya hace 3 años. Ah, ¿y te está pasando bien? ¿Te fuiste por trabajo, buscar una mejor... ¿Te fuiste por razones especiales, me supongo? Sí, por trabajo. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Sí, súper bien. ¿Tu nombre? Javier Torres. Gracias, Javier. ¿Estás viviendo solo con la familia, Javier? No, solo. Bueno, fuerza, Javier, ahí, Solo lejos del país. trabajo. Gracias, Javier. Cuídense. Sí, gracias. Yo conozco. Sí, yo conozco. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un barbijo. No veo la hora que se vaya Berizzo. Eso es bien actual. Sí. Bien actual. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un barbijo. No veo la hora de que se vaya Berizzo. Nos vimos al final, pero es actual y original. Bueno, seguimos. Barbijo, Berizzo por actualidad. Sí, no. Seguimos. No, Bachón. Sí. Hola. Bachón. Hola. No, sale. Bueno, vamos tenemos para regalar eso de pizza y después Albertín. Muchísimas gracias que vamos a comer. Con la gente de prensa también. Hola. Hola Arturo, Señora. soy Sandra. Sí, Sandra. Mis últimos números son 742. Excelente. Pero no, todavía no hacemos sorteo. Más adelante, Sandra, ¿sí? Saludos. Gracias, más adelante, Sandra. El pericón de Ricardo. ¿Quieren escuchar tu pericón? ¿Selecciones? No me dijiste. ¿Pero selecciones? Sí, tengo varios, en realidad tengo varios para la selección. Que no tenía nada recién y ahora... No, pero no ¿Viste cómo embore? ¿Viste cómo embore? Primero estaba allá, vino un estaba mensaje acá, sobre allá, Berizzo y ahí estaba para en el último piso allá arriba. Y después dice, yo tengo pericón. Yo creo que Berizzo le... Berizzo, hola. Es para la audiencia, no es para mí. Hola. Arturo, ¿Por qué vio me gritar? Arturo, Señor. Cristian, ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué edad tenés, Cristian? 30. ¿Va, Arturo, naranja china, limón podrido, tirame un beso, por Dios te lo pido. En la esquina del estadio Ajesá PTI Petizo. Pual enana Robert Homocena Berizzo. ¿Entendió lo que Sí, dije? entendido. Hola. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien. Soy Víctor, conductor de Gol, tu oyente número 1. Gracias, Víctor. ¿Cómo andás, Víctor? Primero está Dios, después Arturo y después Ricardo F. Ah, muy bien, muy bien. Pero me parece que una exageración ya está cerca de Dios los dos. Sí. Hola. No, un poco Hola más. Arturo, Sí, una relación ahí por San Juan Arturo. sí. Ayer pasé por tu casa Mm. y me tiraste con un limón. Ricardo, en la selección hace falta Gastón. Encima que es una dedicatoria. Con dedicatoria. Hola. Hola Arturo, Sí, Vidal te saluda. sí. Escuchándote Roque Alonso. ¿Qué no? ¿Cómo te llamas? Vidal a Lorenga. ¿Qué tal, Vidal? ¿Qué edad tenés, Vidal? 50. Chao, Vidal. Gracias, Vidal. Ese promedio, ¿eh? Promedio. Sí. Promedio. De 30 a 50. Ese es nuestro promedio. Vamos, Luis, después que me mira, no me cree que no va a leer el tanda, porque cree que vino de paseo. Hola. Hola. Sí, ¿Qué tal Arturo? sí. Batecobio. ¿Y buenas, Andrés? Tranquilo Arturo, no yo vi un ahí está. Upeina, Uyeina. Allá, ahí bueno, Y allá. por ahí, buena interés. Y Te vio Batecola ahora ni por ahí, se duda, ni epe tipo Seina. de Filadelfia era no. ¿Va, Filadelfia, pero bueno, se ha En comprado. Filadelfia, Ramón está Ramírez. escuchando Filadelfia. Ah, de nombre de ese dúo. Terera no. Derela, sí, Mon- de Cerera. Ramón Ramírez. Y por ahí no Ramón. Ah, Uyen de Ramón. Sí, de ahí don Arturo Bacharico. Y por ahí. Panza fría. En guaraní. Do Yuyua Pepe Baebe. Do Yui y Apen Baebe. Parecemos Ramón y el Chavo. ¿A qué te le cortaste? Se llama Gustavito. ¿Qué es ese Uyen? Hoy está de cumpleaños Juan Daniel Gamarra, que está escuchando el hijo Dani, nuestro fotógrafo. El fotógrafo Dani. Así que Juan Daniel Gamarra, muchísimas felicitaciones. Hola. 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 Sí. Arturo, mi ídolo máximo Rubín. ¿Va ese de nombre? Nilson Pavón. Wilson. Pavón.
Pavón. Va de edad de tipo, ve. 35, mi comandante. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Arturo. Gracias vos. Bueno, vamos a ir lo de Petengil en cualquier momento. Mami. Perdón, digo, me expreso mal. Lo que pasó con los compatriotas en Miami, y pido mil disculpas. No es que nos estamos separando. Pido mil disculpas. Lo que está pasando con la gente desaparecida, se cayó, se derrumbó un edificio en Miami, y pido mil disculpas. No lo tomen por favor a mal. Pido mil disculpas. Hola. Comandante. Sí. Pacheco, comandante. Ay, por ande. Tranquilo, comandante. Comandante, yo hace 20 años que te escucho. Mande nombre, ve. Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Tranquilo, comandante. ¿Qué edad tenés, Enrique? 41. Bueno, Enrique, gracias por escucharnos, Enrique. Saludos. Gracias. Mami. Será separada con esa. Hola. Hola, a la puerta, Arturo. ¿Y por dónde? Tranquilo, pa. 30 años lo aguantas, Arturo. ¿A Sheba? Debe. Ajá, mi compañero, ¿qué son ellos? Bueno. ¿Dónde nombre, seguro? Walter Mañotti. ¿Y de Logape? ¿Se entendió? ¿Dónde queda? ¿Dónde vivís? Franco, presidente Franco. Con este niño. Hola. Bueno, Gustavito. Hola. Hola, Pacheco, Arturo. ¿Y por dónde? Y por ahí. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una fruta. Si hoy no ganamos, Berizo, andate a la... Bueno, listo. Hola. Bueno, vamos a ver nuestra realidad. Mami. Es mi nombre, dice el ingeniero Nito Vera. Hola. Mami. Para, vamos a ver nuestra realidad, porque Pocuma y Pericompe. No, sacale la madera, sacale. Hola. Hola. Sí. Arturito. Sí. Matecopio, recortado se dice, o maida. ¿Va, Recortado se veía, maida. Gustavito con pesado que dijo. Recortarse. Opera ahí, nomás de nombre. Ramón Ramírez. ¿Qué tal, Ramón? 54 años, nendo, ahí Arturo me da columna ña cambu vea. ¿Va, Nendo, ahí me da columna ña cambu vea. Hasta la columna viene ahorita, va. No, nendo, ahí me dan voy a buscar. Hasta la víbora sonríe, veo. Exactamente. Exacto, entendeu? Ya de la zona. ¿Y para Jauyén de Vina? Arturo, la año, buenas 10 amigos, ya por 30 años ando, 89. ¿Hace buena ni víbora? Hoy por ahí, ya te pago el club, y la peaja nacional, entero club, que está interior, me anda, Guaraní nacional. Por eso que se añade Guaraní. Bueno, Ramón, saludate al de Ina. De Bolívar, va eso ya está todo. Más tarde pe Upiza, ve. Upiza. Tarde ve Upiza. De Llure, ese es el tipo de escuchar en la radio de tipo. Escuchar en la radio de tipo, Siempre, Arturo, de mañana y tarde. ¿Tu nombre es Ramón? Ramón Ramírez. Gracias, Ramón. Mi dos últimos números. No, después Ramón. Anida de Vigor y Tereño Ramón. Va con de Poli Pesorteo. Hola. ¿Y por dónde? Por ahí, Catumi ayer con Ricardo. ¿Y por dónde? Depende nombre, ve. Luis. En la de Ureco. 43 años. Acá, tú tenés Ricardo, ve. En mi niña de Pericón. ¿Para qué? Denio Ricardo voy a poder ir a hablar. ¿Eres con relación, veo? Areco. ¡Alto! Del cielo cayó una rosa, de una rosa un botón. Y quiero para mi novia con todo mi corazón. Muy bien. Romántico. Mamá de la mamá de la... Parana. Bueno, vamos a terminar esto porque ya se declaró sobre el programa. Hola. Sí. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo está? Bien, hasta que se entendió. Y sí, comandante. Sé unos cuantos de Pericón. ¿Entra todavía? ¿Es tu nombre? Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Vamos a ganar hoy, comandante. ¿Qué edad tenés, Jorge? Categórico, 50, comandante. ¿De Caina?
Estoy ya, vamos a vacunar a los viejitos de 50, dice, yo no me siento viejo, pero así ya me tratan. Pero el DECA, güey. El DECA ya, pero... ¿Y el coitis? Con pericompe. Así. Alto. Ayudípete y celo alto. A topapete y yagualete. A joapetepe y yagualetepe. A llevarse valete. Alto. Hola. Arturo. Sí. Madecobio. ¿Y por dónde? Tranquilidad total. Arturo. En Bopucamina vende comentaritas ya. Pe ya. Porque... ¿En Bopucá? En Bopucamina se ve. ¿Petivo va? Petivo Yaikua. Yaikua. ¿De nombre ve? Pablo. Pablo, edad. 29 años. Porque tío duda se dudó, Pablo. No, porque yo ya estoy, Arturo, peor de la cabeza de lo que vota cuando oirá la leca. Y por ahí tenéis. ¿A qué le voy a reventar que está allá eso? Luis. No, a mí no me joda la bola. Yo sé lo que está pensando. De la mamá. Hola. Arturo. Sí. Que puede Arenstein, lo saludamos. ¿Vale? Que puede Arenstein, lo saludamos. ¿Han de nombre? Oscar. Edad de Oscar. De edad de Oscar. Sí. Gracias por Oscar. Hola. En guaraní tiene que ser. No, o yo para. No, pues ni yo para, no sé hablar tú, yo soy de tu categoría. ¿Vale? Nañe cuay la guaraní ve. Checo hay cuajande. Dai cuay, apenas mi añe. Vamos apenas mi, déjase. Upeina. Upea. La hermana. Upea de prima. ¿Tu nombre? Cookie, más de verdad, Cookie. 34 años. Cookie. Y ya libertad. Relación de Cookie. Relación de prima, mi hermana. Upea, chao. Hola. Cada día estamos mal. Hola, don Arturo. Si yo no estoy viendo la cabeza ya. Hola. Hola, don Arturo, ¿cómo te va? ¿Y buenas, Andrés? Excelente, don Arturo. Voy a apelar un poco a tu memoria y voy a tratar de cantarte un poco un gol y yo creo que me vas a decir en qué momento fue, porque ¿sabes por qué te digo? Porque yo en la oficina fui compañero de este arquero, hasta ahí nomás te iba a decir, y te voy a cantar por este gol. Gol paraguayo, este estadio que se viene abajo, el público que canta, ríe y llora con esta conquista. Ahí está Garate revolcándose en el piso, pero tenía que ser, Paraguay tenía que llegar a esta conquista. ¿Contra Uruguay? 71. Sí, yo fui compañero de Sixto Lionel Vareiro. Del juvenil Sixto Lionel Vareiro, campeón en el 71, 1-1 con Uruguay. Sí, él fue mi compañero mucho tiempo en el Banco Central. Muy bien. ¿Tu nombre de? Francisco Solano Balbuena Villalba, de la ciudad de Zapucay. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, gracias. Adiós. De Ciudad del Este, audiencia total, Bruno Fariña, de tu fiel oyente, el área 4, soy Toto. Hola. Deico Rubio. ¿Vale? Deico Rubio. Vale, Rubio. Hola. Nube, Arturo. Ayer con escuchar Tandeina. ¿O en duda? Nube, la mamá. No, hay pobre, pero se ojo, viaje. Dira, soy la guaraní, Arturo. ¿Qué voy a hacer? De la mamá. Bueno, vamos a poner el punto final a esto, es muy largo. Hola. Arturo. Sí. Estoy ligando do Pedro Juan, Arturo. Você como fala? Como você chama você? Aqui estou falando português, pouquinho de guarani e espanhol. Mas nome, qual é tu nome, você? Silvio Severa, Arturo. Silvio Villa Mayor, de la terraza. Bueno, Silvio, un saludo al aire, Silvio. Gracias por llamar. Gracias. Ok. Bueno, vamos a poner el punto final. Hola. Arturo. Sí. Miguel me llamó. Sí, 76 tengo.
Miguel. y mi edad. Así que no te escuchan solo los pendejos. ¿Vos cómo qué edad tenés, Miguel? 66 digo. No, pero no nos escuchan los pendejos. Nosotros arriba de 30, 40 para arriba no me escuchan. Ah, no, todo el mundo te escucha. Mis nietos yo no puedo cambiar la radio para escuchar música de él. Bueno, gracias Miguel, Y gracias. cuando hay partido, olvídate. Gracias Miguel, muy amable. Beco rubio se utiliza para preguntar si sos gay, así se dice. ¿Qué es eso? Hay un audio de ese. Hola. Arturo, sí. Tu guaraní es como el inglés de Portillo. Portillo tenés que ser así conmigo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Carlos Sánchez, 68 años. ¿Qué tal, Carlos? Bien, Arturo. Bien. Y bueno, ¿de dónde está llamando, Carlos? Fernando Lamora. Bueno, Carlos, gracias por llamar. Hola. Arturo. Sí. Y ya Teiko, ¿dónde va ni Arturo? O sea, Calomina, Capé, Calomina. Che guaranico intención pe hablar, ¿se entendió? Para imponer ahí, Arturo. ¿Va, aprende ahí, imponer, Hacheco aprende seina. Para imponer. El nombre de los hindú siempre. Ahí pon, el nombre. De Hereda. Diego Franco. De Hereda. Diego Franco. Diego, gracias Diego por llamar. Hola, Arturo. Gracias. Y bueno, hasta aquí llegó. ¿Tuvieron cortos los muchachos con el... Mamá de la mamá. Bueno, vamos a entrar con el tema de... ¿Y vos no? Paraguay? No. No me viene ni... Ricardo prometió... No, pero... Tenía uno, Ricardo. No, pero todos tenemos que hacer. Arturo. Sí, yo... Ya dije yo. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una secosa y a la muchacha se le cayó la bombacha. Ayer pasé por tu casa y le encontré a tu amigo el cura. Menos mal se lesionó, o si no jugaba cubas. ¿Cómo estamos todos locos? Me gusta. Aplausos. ¿Cómo dice? Es muy bueno. A ver, decimos otra vez. Ayer pasé por tu casa y le encontré a tu amigo el cura. Menos mal se lesionó, o si no jugaba cubas. Bueno, hay que... Y realista además. Ricardo. Bueno, listo, contigo, Luis. Pechonajes prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad. Llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Síguenos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 367 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app, llamando al 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Bueno, y bueno, seguimos. Ayer en el partido. Colombia-Brasil. Yo le llamé a Federico Río. Él ya consultó con otro árbitro. ¿Con otro árbitro? Combinamos con Ricardo después del partido y nos dijeron que... Está bien. Que es lícito. El gol lícito. Ahora se está escuchando cualquier cosa. Sí. Que el reglamento, que la interpretación. Y Castrilli, que llegó a ser uno de los mejores árbitros que Argentina, dijo gol lícito. Sí, también. Y él es bastante crítico. Sí, los colombianos pidieron ahora su... Pero habló mal de la ubicación de Pitana. Está mal ubicado Pitana, Castillo. Eso sí. Y después también el gesto que puede distraer. También. Si tomás el reglamento en frío, sí. No hay que discutir. Sí, el gesto hizo que los jugadores de Colombia se queden. Pero la tontería del jugador, no de Colombia, sino de cualquier jugador del mundo, es que mientras no suene el silbato, no... Claro, se detienen y piensan en protestar. Y me animo a decir que le pasó eso a Ospina, por eso el error. No. Yo creo que él tenía más en mente ir a protestar antes que estar atento a la jugada. Disculpe Fabián, pero Ospina, me acuerdo lo que le hace Paraguay en la boca. Está bien, se equivoca, pero... Está regalando mucho.
Es la pena ver que la pelota entra ya está parado para ir a protestar, antes de preocuparse más por Fue la el pelota. primero en salir corriendo. Donde se equivoca Pitana es al dudar. Él hace un giro como que va a parar el partido. Sí. Y ahí vuelve a dar el Pero vos te grito. das cuenta que después se siente culpable Pitana, por eso aceptan la protesta. Si no, fuera y tarjeta de aquí para allá. Sí. Porque el reglamento se cumplió, toma, se acababa el problema. Él se dejó. Yo lo noté con sobrepasar. No, muchas dudas en la el cara tema ministra. es, el gol es lícito. Es válido, Sí. Se equivocó, la ubicación no es el primero, hay casos de árbitros que estorban, eso no estamos hablando. Estamos hablando si el gol es lícito o no. Claro. Pasa que si no estaba Pitana, quizás la pelota quedaba en poder de un colombiano. Quizás. Pero como pega en Pitana, y Pitana es parte del juego, como en la nueva regla dice que el árbitro asistente y él, entonces la pelota vuelve a un jugador de Brasil. Y es como que pega en algo neutro, como que pega en el palo. También lo que reclaman los colombianos, y yo tomé de ese lado ayer el gesto que hace Pitana, es que cambia la dirección, jugada. sí. Fabián, discúlpame. Pero- 1-0 gana Colombia-Brasil. Sí. Si ganaba iba a ser histórico de Lindo aquí ya. hasta el año no sé cuánto. Sí, sí. Porque le ganaba al 1, juega en su casa, y iba a significar para Colombia algo extraordinario. Absolutamente. Es decir, así como cuando le hicieron 5 a las eliminatorias a Argentina, Sí. no se olvidaron jamás. Ajá. Si ayer Colombia le ganaba a Brasil, iba a ser un hecho muy parecido. Totalmente, Uno sí. en la eliminatoria, otro en Copa América, en su casa. donde derrumbó al mejor de todo, al fantástico, y ese iba a ser el final. Sí, sí. Y eso querían los colombianos. Estaban Entonces, y eso con dientes arrastró mucho, apretados. arrastró mucho. Iba camino a eso. Y después se desmoronó. Después se desmoronó. No, una vez que marcó el gol del Es empate que el ya. partido mismo te mostraba que a Brasil se le estaba haciendo muy Sí, difícil pero llegar si al- le ganaba, Y Neymar insoportable tirándose. Si le ganaba a Brasil, lo que íbamos a estar hablando hoy. Hoy hablábamos de Colombia. Ahí va a ser la gran sorpresa. Y Pero yo quería que gane Colombia. indudablemente. ¿Qué querés que te diga? Le sentía tanta... Se ubicó mal Pitana. Lo que estamos hablando es que el gol es legítimo. Es legítimo. Claro. A lo que pide con toda la razón del mundo Colombia, y puede hacerlo. Y dicen por qué se lo suspendió a sus árbitros del partido Paraguay-Uruguay. ¿Y por qué no esto? Dice. Claro. Pero el de Paraguay-Uruguay fue una deficiencia. Totalmente. Y, Acá no. y esto es distinto. Además de Brasil. Ahí hubo un error de procedimiento incluso en No, la no, revisión vamos a del sacar a VAR. Brasil. Suponte que esté jugando X contra X. Sacarle Brasil. Sacamos Brasil, o si no sería muy injusto. Se produce una jugada similar. El gol es válido. Sí, por eso, con reglamento No, hermano yo te no, digo- no hay manera de discutir. Yo te digo, además es Brasil, porque contra Paraguay, cuando lo suspendieron era Paraguay-Brasil también. ¿A quién? Paraguay-Brasil fue. No, Paraguay-Uruguay. Paraguay-Uruguay. El fue. error de los colombianos. De los colombianos, sí. No, no, Paraguay-Uruguay. porque acá tenemos que, si parecería ser Brasil, entonces estamos diciendo que por qué Brasil se lo otorgó. No, acá lo que tenemos que aprender es de esto. Claro. Si en una jugada similar vuelve a ocurrir y se aplica el reglamento, el gol es Continúa la legítimo. acción, claro, continúa la acción. Pero mira que yo no estoy desacertado en cuando te digo, mira que es Brasil, porque cuando el jugador brasilero le rompe toda la cara al arquero de Boca, le levantaron la sanción y el jefe es Neme, el que maneja los árbitros. Volvemos otra vez. Yo voy a ir puntual a la jugada. Sí. No, Es yo no lícita. discuto la jugada. Hablo de la jugada, esta misma jugada se produce jugando Paraguay contra Chile hoy. El árbitro da la misma jugada. Hace el gol Chile. La misma jugada. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Es legítimo? Sí. A eso legítimo. me voy, La legítimo. pelota no Porque cambia el el reglamento dueño. fue uno solo y después está, me equivoco, José María Troche de interpretación. Yo leí muchísimas cosas acá. De hecho, yo esta mañana hice comentario con Oscar. Yo lo único que dije es que se cumplió el reglamento. Sí. Que se distrajo Pitana, que quedaron estáticos los jugadores de Colombia, que reaccionaron tarde. Eso se ve en imagen. Estaba Sí, mal ubicado. por el Estamos gesto ubicados. de Pitana. ¿Eh? Por el gesto de Pitana, Por el de que quedaron confundidos, pero no tocó el Por eso, el reglamento lo avala. O sea, no hay manera de que... Pero Pitana se no sintió pueda culpable y se sintió con duda. inseguro. Ahora, cuando yo leo, porque me escribían burro, estúpido, imbécil, desgraciado, todo lo que hay, como que el VAR tiene que revisar toda la jugada de gol. El VAR no revisa la jugada de Pitana. El VAR no revisa si a Pitana le pegó o no le pegó. El VAR revisa el gol. Si no hubo un offside, si no hubo algo. El VAR no está revisando. Yo creo que revisaron, Ricardo. Ahí tenés el VAR. Si esa Vos pelota tenés el iba VAR. para otro Quería lado. escuchar que usted Eso viste puede el VAR. ser, Creo que pero- llegaron a revisar eso. Si la pelota iba para... No, pero no le iban a hacer cambiar. El VAR no Este le es iba el a VAR. hacer Y cambiar a el que- Pitana. la presentación que hace el VAR, el señor, un personaje. El que da... Sí, la relata introducción. la situación. la introducción. Ahí va. Estaba vinando esta mañana. Vamos. ¿Y después?
Espera un ratito, ahí está. ¿Y después? Acá está, ahí está. Palomino enseguida. Copa América 2021, partido 14, Brasil-Colombia. A los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo donde el balón toca al árbitro volviendo hacia atrás a un compañero que juega lateralmente, no constituyendo un ataque prometedor. El árbitro permite que el juego continúe tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego, ya que el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor, que son las tres acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un bote a tierra. A continuación, los audios VAR. ¿Te pego? Sí. Sigo. Sí. Porque sigue teniendo él. Vamos para atrás. La sigue. La sigue teniendo. Para atrás. ¿Qué? Dale, para atrás. Dale. ¿Qué sale? No, iba a recibir el colombiano. ¿Puede entrar él? Espera, tranquilo. Tranquilo. Dame el inverso. Para el recorrido del balón. No, volvió. No tenemos una abierta inversa, ¿verdad? El tema es el impacto. Dame una abierta de... No puedo. Dale. No puedo hablar así, no puedo. Sí, no puedo hablar. No puedo hablar así, no puedo. Tranquilo. No puedo hablar así, no puedo. Tranquilo, no puedo hablar. Él sabe. ¿Quieres otra? ¿Qué quieres mirar? Pues yo no entiendo. Porque tienen que ver si hubo impacto. A ver, tranquilo. Por protocolo no podemos meter. Tranquilo. Si hay un cambio. Sí. Néstor. Tranquilo. Sí. Gol confirmado. Sí, ok. ¿Te pega la pelota? No. Sí. Decime. Gol confirmado. Dame un segundo, no confirmes todavía. Sí, ok. Dame la partida del balón. Un cuadro más, un cuadro menos, un cuadro más. Ok. Un cuadro más. Se movió. Un cuadro menos. Ok. Dame 16.50. Dame una sola línea al 13 del pie del 13 o el brazo del 13. El 13 al 13. Vale. Pierna del 13. Acá está bien, está habilitado. Vamos para adelante, solo para despertar. Vale, dejamos hacer un save. Vamos para adelante. Y ahora sigue teniendo posesión el mismo equipo. No, juega el 20 encima, viene más de atrás. Vamos, Néstor, gol confirmado. Sigue tú no. Si sigue. Pero hay que ver el impacto. No, siempre no. Tiene que cambiar la posesión. Pero la tenían ellos. No cambia la posesión. Sigue la posesión. Está bien, pero la regla dice que da bote si la pelota no la sigue teniendo el mismo equipo. Bueno, eso es lo que estuvieron analizando. Eso es lo que estuvieron analizando. Anda, es así la regla. Es así la regla. Es así la regla. Sí. Aparte voy a decir una cosa, porque no voy a quedar pesado. Se presume o se entiende que lo que tiene a su cargo tiene conocimiento. Claro, sí. Uno puede poner gente que no interpreta
o que no cumple el reglamento, se presume, se cree que hay gente preparada para ello. Especialmente cuando hay una reglamentación. Claro. Que otra cosa, la interpretación es una falta que la pierna le buscó, como dice Ricardo, leve, denso, suave, bajo, arriba. Esto es una reglamentación. Vamos a discutir la posición de Pitana, sí. Vamos a discutir que se durmieron los colombianos, sí. Vamos a decir que le faltó reacción a Colombia porque pensó que el juez determinaba la falta. Todo eso sí. Pero lo que acá tenemos que decir que el gol es válido. Es válido. Yo no puedo creer que vos le pongas gente del VAR a VAR, árbitro de Pitana principal, y que después cometan un error al decir... ¿De desconocimiento? Voy a eso, esa es la palabra que usa brillante, Fabián, brillante. No creo, no puede desconocer. Una es mala la reglamentación. tener, Vamos a discutir la posición de Pitana, sí, que se durmieron los colombianos. Revisaron también porque se escucha clarito en el audio. Por si era offside. Hacia dónde iba el pase. Sí. Porque si iba y solamente estaba un colombiano hacia donde iba la pelota, yo creo que ahí cambiaba la decisión. Si el recorrido de ese pase que suelta el brasileño detrás de Pitana, ponerle que pero estaba si un colombiano sí, claro, le ocurre que siguió teniendo el brasileño. Claro. Por eso siguió. Porque si iba de colombiano paraba, ocurre que como siguió contando el brasileño, y allí están las reglas, Claro. que bien clara, esa es una de las terminaciones, siguió en poder Brasil de la pelota. Y después pasó lo que pasó. Si entramos me parece que compartimos esto, ¿verdad? Sí. Reglamentación nomás, reglamento y reglamento. Después lo otro. Entra a la cancha la nueva cheddar bun de mostaza con delicioso bacon crujiente mallado con queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook, Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Vidrio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Vamos a hacer 10 llamadas de Upisa, niño. Bueno, señor. Tenemos Upisa, muchísimas gracias para degustar Upisa. Voy a sacarte la foto, niño. Sí, ahora voy a subir a la red esperando lo que... Vamos a ver eso primero, ¿te parece, Gustavito? Vamos, Federico Río. Sí, considero que fue legítimo y que se ajusta al reglamento por la sencilla razón de que el reglamento dice que si el balón da en el árbitro tiene la potestad de parar y dar un balón a tierra al último equipo quien fue el que pateó el balón o quien tenía el dominio del balón, salvo que el dominio del balón quede para el mismo equipo. Entonces esa es la salvedad que se da. Pitana da porque yo escuché por ahí que dijeron de que llevó el silbato a la boca y ese tipo de cosas. Claro, él con la intención de pitar esa situación se percata de que tiene dominio el balón del mismo equipo, entonces por consiguiente da continuidad de juego. Por consiguiente es una jugada legítima. El mismo Castrilli, el argentino, Javier Castrilli, también a la noche, para aclarar el punto, como vos lo hacéis, te ruego, no es una cuestión de nacionalidad, sino de consulta, también tenía tu misma opinión, Federico. Así mismo, porque independientemente, Arturo, y gracias por la aclaración, independientemente de todo, el reglamento es claro en esa situación, y es la única, está escrito, ni siquiera se juzga otro tipo de situaciones, es claro, cuando cambia de bando el balón, sí, se debe parar el juego, dar el balón a tierra, porque es una modificación que tuvo recién el reglamento. Entonces, considero que fue legal así. Pero muy importante, Arturo, muy importante señalar lo siguiente. Los jugadores de Colombia quedan todos estáticos. Sí, el jugador nunca tiene que esperar. El jugador siempre tiene que jugar todos los balones hasta escuchar el pitazo. Si no escucha, entonces tiene que tener en cuenta, miren lo que le costó esa jugada a Colombia, se quedaron todos estáticos, por consiguiente jugó rápidamente el jugador de Brasil, y hay que tener en cuenta una cosa también, a toda la ventaja de un equipo cuando conoce el reglamento de juego. Automáticamente, si se dieron cuenta en el momento de la protesta,
como señalan los jugadores de que no cambió de bando el balón, por consiguiente no, que se tenía que convalidar el gol. Hablo de los jugadores, ¿verdad? A lo último que te pregunto, Federico, el hecho de que el juez parecía que paraba la acción desprogramó a Colombia, ¿en eso estamos de acuerdo? Sí, en eso estamos de acuerdo, pero es a ver un poco para señalar gráficamente lo que sucede. Cuando el árbitro, ¿qué ocurre? Cuando va a dar ventaja a un árbitro ante una jugada de ventaja, él se toma ese pequeño micro tiempo para ver si el balón cambia de bando, si sigue teniendo dominio el balón aquel equipo que recibió una falta, y él se percata que no cambia de bando, entonces da una ventaja. Entonces yo creo que por eso, pero para mí el jugador profesional no debe pensar, valga la aclaración entre comillas, sino que debe seguir jugando hasta que escuche el silbato del árbitro. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, esto es lo que decía Federico Ríos. ¿Vos con quién consultaste? Con otro árbitro. ¿Te dijo lo mismo? No quiso que dé el nombre, pero sí internacional. Bueno, él no quiere que se dé su nombre. No. Pero sí coincidió, o sea, tiene la misma... ¿Y por qué no quiere que se dé su nombre? No sé, Arthur. No sé por qué. Pero me pidió que no diga. ¿El bicho clásico? No sé. No quiere arriesgarse a ver. Sí. Raro, pero si ya no está en actividad, ¿qué le puede comprometer? No, y no pero sé. bueno, no, pero si te dicen no diga, no. Ah, pero ya es ex árbitro. No, árbitros. Eso no quiere. Árbitro actual. No quiere porque es por ética. Claro, no puede. No, ahí es diferente. Ahí es diferente. Contigo, Luis. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemaiflores. San Juan dice que sí, en Tupí hasta el domingo vas a encontrar hornos, cocinas, batidoras, juegos de cubiertos y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Checo, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas, si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. Tenemos niño en el sorteo, ¿verdad? Sí, señor, está la foto en el Twitter de Fútbol a lo Grande, 618-4700 las líneas, habilitamos para que se comuniquen allí los oyentes para el sorteo de Upisa. De Upisa, ahora Gustavito, pues tienen que venir a buscar acá, pues. Entonces, sí, los productos frescos que tenemos aquí para degustarlo hoy. De Upisa, ¿son cuántas llamadas querés, niño? 15, 20 usted diga, señor. Sí. 15 o 20. Buen premio. Buen premio. Vamos a 20 llamadas. 20. Bueno. 618-4700. Son 20 llamadas entonces. Sí, señor. San Juan. Sí, están los oyentes. Comenzamos, señor. Hola, buenas tardes. Hola, mío. Sí, su nombre. Gustavo Vera, 842. Correcto, Luis. El orgullo de los colores de nuestra albirroja, más allá del fútbol en esta Copa América. Acompañala con la nueva Pilsen albirroja, edición limitada, escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Hola, buenas tardes. Niño, Gustavo Medina. Gustavo Medina, últimos 3. 226, niño. 226, correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida Centurión 349. Correcto, Luis. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi Higgins, en el local del centro. Colón 462, Casi Libre, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Hola. Buenas tardes, ¿su nombre? Cristian Flores. Cristian, últimos 3. 996. 996, correcto, anotado. Siguiente, hola.
Buenas tardes. Centurión 561. Repetime, por favor. Larisa Centurión 561. Correcto, Larisa Luis. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Casa Grutter queremos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras nuestro e-commerce de casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Lidio Martínez 305. Lidio, ¿verdad? Así mismo. Últimos tres, repetime por favor. 305. Correcto, Lidio, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Andrés Saldívar. Andrés, últimos tres. 162. Correcto. Recuperar el multivitamínico tradicional con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada otro dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quiero participar del sorteo de Upisa. Sí, señor, su nombre. Ramón Samaniego 921. 921, correcto, Ramón, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio del Padre. Antonio del Padre, último tres, Antonio. 278. 278, Luis. Descargando la app de Asesmed puedes agendar turnos, tramitar licitaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asesmed toda la vida. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o lo sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos, no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Regalamos el premio Pisa, el Quito Pisa. Hola. 618-4700, más oyentes, Luis, en segundos. Con televisores toque la pasión paraguaya alienta a todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Miki no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de lente con televisores Tokio con el pacto de confianza inició. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Silvia Caballero. Silvia, últimos tres. 570. 570, correcto, Silvia, anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Sí, ¿su nombre? Mía Velázquez, Mía, últimos tres, Mía. 568. Correcto. Roque Santa Cruzita, Cuaracardoso, dos coladores implacables por tener Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche recabida semi-descremada, la Vitalay descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo de los mejores de la salud de cada día. Farmacias Catedral. En Farmacias Catedral queremos mimar a los más chiquititos de la casa. Hasta mañana especial, bebé hasta 50% de descuento en artículos seleccionados de higiene, cosméticos, pañales y mucho más. Con todos los medios de pago, llama al delivery 627-7000. Además, seguís generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo. Tus compras gratis por un año. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Esteban Cabrera 529. Esteban Cabrera 529, ¿verdad, señor? Ahí está, se fue. Siguiente, hola. Hola. Sí, Richard buenas tardes. Moreno. Richard, últimos tres, Richard. 531. 531, Luis. En el Shopping Mariscal premia papá con el regalo que se merece con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes. Participa del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Yerba mate arcoíris viene en tres presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Esta también contiene cocú y cedrón capi, yerba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Hola. Hola, buenas tardes, sí, su nombre. Rodrigo Mora 530. Rodrigo Mora 530, correcto, Rodrigo, estás anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, su nombre. Se fue. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, mío. Sí, señor, su nombre. Vidal López. Vidal, últimos tres, Vidal.
282 venido. 282, correcto, Vidal, anotado. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Cargan combustible con calidad certificada. Cargan barcos y rodados. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sorteo de Pisa 618 4700. Se saturan las líneas, me dice Gustavito, récord histórico, por eso se saturan las líneas. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, señor, ¿su nombre? Derlis López 982. 982, anotado Derlis. Quieren disfrutar para observar el partido de Paraguay esta tarde. Sí, los productos de Pisa. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, ¿su nombre, señor? Ramón Balbuena. Últimos 3, Ramón. 618. 618, anotado. En la Paraguaya Inmobiliaria te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas y respuesta y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola. Hola, Pablo Duarte. Pablo, último 3. Últimos 3, Pablo. 907. 908. Ahí está, 908, anotado 2 y cerramos, Luis. Bacteria Kill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rigoberto Ríos, 538. 538, correcto, Rigoberto, anotado. Y ahora llamada 20 y cerramos. Hola. Hola de la cola tal veneno, Hipólito Osorio. Hipólito, últimos 3, Hipólito. 926, papá. 926, están los 20 anotados, Luis. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. En el mes del padre en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, vamos a hacer el sorteo entonces. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Bueno, ya está Pancho, vamos a hacer el sorteo del ganador. Ganador o ganadora de los ¿por qué? ¿Qué así? ¿Qué pasó? Y acá están los números. Pero quiere que Ricardo saque. Que Ricardo saque, sí. Fabián tira crónica desea. Rompió el protocolo. No, yo sé que es una persona muy honrada, pero dale la mayor emoción de un pizza. Le paga papelito. Se mueve la música de Arturo Lecribano. Y vos callate, Pancho. Ahí Ricardo va a sacar. A la puta, güey. Qué sencillo estamos muchos. Número 16. Derlis López 982. Derlis López 982 es el ganador. Tenemos aquí en el edificio Telefuturo Monumental Andrade esquina O'Higgins, los premios de Upisa. Después vamos a sacar la foto de Albertín y vamos a agradecer que es lo que nos envía a nosotros Albertín. Sí, señor. Muchísimas gracias, Albertín. Vamos a sacar la foto de... ¿Cómo? No, ¿y para qué va a ser si no es para comer? Va a jugar ping-pong va a jugar ping-pong va a jugar ping-pong con la empanadita, va a jugar ping-pong. Y antes de comer va a sacar al niño Jorge. Ya no va a estar en la foto si comer antes. Lo que va a hacer antes de comer. Vamos a sacar aquí una radiografía del estómago, vamos a sacar. Cosa que ya la edad, por lo visto la edad ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Dígame toda mi vida que... Ahí tenemos pizza. ¿Con quién es ganador? Mamá de la... López 982, el ganador de Upisa, Derlis López. Bueno. La mamá de la mañana me envía. Que dice que estaban en su casa escuchando y que yo recomendé. Oscar Ullón, ¿estará durmiendo Oscar Ullón ahora? Sí. Yo ahora dejo el teléfono porque tengo, por las dudas, güey. Y Oscar Ullón, encuentro de parientes, están escuchando de mi mamá. Y dicen que es tu tema. ¿Sabe qué hora recibí? 20, ¿verdad, muy bien? Muy temprano para empezar a descomponer el... ¿Te escuchaste la relación de Ricardo? ¿Vos sabés relación? No. ¿No sabes qué es relación? Sí. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un biberón. Ay, cómo me... ¿Y vos? ¿Vos no sabés relación? No, yo no tengo ninguna. ¿Vos tenés...? No, el de Ricardo es extraordinario. ¿Contra quién era? Contra Cuba.
Contra Cuba, sí. No, contra cuántas no. Tiene, Y le paso un palo a Berizzo. Un segundo, por favor, un segundo tema. Vamos a estar con Pedro Vera. Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, para vos, para toda la audiencia. Bueno, estamos hablando, Pedro, con el caso de tu hija. Estabas en el Icteño. He dicho, se paso a la parte futbolística, digo, estás recurriendo a la solidaridad. Estaba en contacto con Sergio Lausecker. Está enferma y estás ofreciendo una rifa para la operación. Contanos, por favor, Pedro Vera, mucha gente. ¿Vos estás acá o en Ciudad del Este? Estoy acá en Asunción, Arturo. Yo ya estoy hace rato acá radicado. Pero primeramente te quería agradecer por el espacio, ¿verdad? Por el espacio, y a Sergio también por comunicarse conmigo. Y bueno, te comento y comento a toda la gente que mi hija se le detectó de escoliosis severa. Recurrimos a varios doctores para evitar la cirugía ahora. Sabemos que cada cirugía es un poco arriesgada y esta es la columna mucho más. Entonces, la situación a nivel país mundial nos afectó a todos en cierto modo y el costo de la operación es un poco elevado ahora. Y mi familia y yo recurrimos a la gente, a los amigos, y estamos haciendo esta rifa solidaria, ¿verdad? A favor de mi hija, y la gente que quiera colaborar, que de buen corazón, está en las redes sociales, y no sé si puedo lanzar mi número acá. Mira, lo que quieras, Pedro, son situaciones en que cuando uno vaya a una situación como esta de campaña solidaria, necesidad, no hay que, no sé qué término usar todo lo que pueda hacer y que pueda colaborar en el orden económico. Esto tiene su costo. Tomate el gusto que quiera, el tiempo que quiera, pero como vos consideres, Pedro, como vos consideres. A Sergio le envié tenemos una cuenta bancaria donde podamos hacer la transferencia. No sé si pueden lanzar después. Sí, yo puse en mi Twitter, Pedro. Sí, vale, muchísimas gracias. Le comenté también a Sergio Lausecker donde pueden hacer los giros y horas, sí, que serían el 0983 621 629. La gente me está enviando mensajes, me llegan giros, pero no me avisan quiénes son. Entonces me gustaría que a la vez me avisen, yo la anoto, le envío su número de boleta, y así que sea bien prolijo todo. Vos lo que querés es que la persona que colabora contigo, vos sepa quién es. Así es. Sí. Bueno, el número de Pedro... Para la rifa, porque hay gente también que de repente, gente anónima que hace su aporte fuera de lo que es la rifa, ¿entendés? Está bien, campaña solidaria junto con Juliana, te invitamos a parte a esta causa para así poder llegar a nuestra meta. Si querés aportar tu granito de arena, lo podés hacer a la siguiente cuenta. Pedro Vera dice, Banco Interfisa, número de cuenta está. Esto, porque para memorizarlo va a ser difícil, por eso en las redes sociales uno puede encontrar mejor, pero no todos siguen, pues. Entonces, está el número de cuenta. Vamos a ir o poder realizar giros Tigo al 0983 621 629. 621 629. Sí, 621. Señor. A nombre de Pedro Vera, papá de Julie. Realizar giros al 0983 621 269. Toda ayuda suma. Hoy por mi hija, mañana por la tuya. Así es, Pedro, ¿no? Exactamente. Creo que el número repetiste mal, Arturo. Te voy a volver a repetir. Es 0983 621 629. Repito, 0983 621 629. Exacto. 0983 621 629. Exacto, Arturo. Y bueno, Pedro, ojalá puedas contar con ese dinero para la intervención de tu hija, Pedro. Muchísimas gracias, Arturo, por el espacio, y yo estoy seguro y tengo fe que vamos a lograr. Ya estamos cerca de la meta, así que te agradezco a vos y a toda la gente que van colaborando conmigo y con mi familia. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias, Pedro. Un abrazo, gracias. Igualmente, Pedro Vera, es 0983 621 629.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega de local y súbate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. En Grupo EPN estamos en aniversario. Son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapateros Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos o por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Sí, señor. Sí, Arturo, a las 11 por ahí un suceso hizo ayer mi tía y eso se ruborizaron cuando puse, se dio mi hijo la música, me dijeron, por la y le dije a Oscar Ullón que ese tema de Gustavito no es que yo elijo. La mamá de la señora pega, tú lo que es un tipo grande, abuelo, ¿cómo que le va? Mamá de la... Se dio mi hijo la de música. Mamá de la 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 letra y todo, y después entra Luis con dos acá, bueno, listo. ¿Cómo él sabe? Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compra de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visitanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavicongüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavicongüento, alivia, mejoras un producto de laboratorios Indufar. Bueno, a la gente de Alberdín, muchísimas gracias por todo acá, los bocaditos, Alberdín, muchísimas gracias. A Alberdín, repito, muchísimas gracias. ¿Qué es ese? ¿Ya le va el trago ahora? Yo no sabía que esa es tu debilidad, Ricardo. Mientras nosotros vimos los bocaditos del video, ya habría otra cosa para darle al trago. Si querés chupar, yo ya sos grande, yo ya me metí en tu vida. Corazón que a veces viene mío raro. A la puta. Ahora entiendo, parece que le da... Bueno, no, una broma nomás. Ahí está, muchísimas gracias, Alberdín. A Alberdín, muchísimas gracias. Al partido de hoy, lo que decía en conferencia de prensa, hoy está de cumpleaños mi papá César Denis. Así que, señor Denis, muchísimas felicitaciones, el papá de nuestro compañero. De Juan Denis, el papá de Juan Denis. Así que César Denis, para usted muchísimas felicidades, César, que tenga un espléndido día. César Denis cumpliendo años. Feliz. Lesión, solamente tenemos este contratiempo de Cubas en el partido con Argentina. El resto está disponible. Jorge Morel saliendo de una sobrecarga también, pero todo el mundo está disponible. Y pueden existir cambios, sí, refrescando y dándole oportunidad a futbolistas que la merecen. Debemos generar en el área rival situaciones acorde a nuestra posesión. Durante todos los partidos nuestra posesión se impone a la de nuestro rival y eso es lo que queremos hacer, usar el balón. Debemos transformar esa posesión en profundidad y en peligro, llevar de alguna manera y encontrar unos contra unos ofensivos de desequilibrio, terminar las jugadas con precisión en el área, centrar exactamente a la gente que juega en ataque, mejorar la relación entre posesión y producción futbolística hasta 3/4 de cancha y encontrar en la profundidad, en los metros finales, contundencia para generar situaciones de gol. Profesor Berizzo, ¿es factible que alguna vez el rival se preocupe por nosotros y no siempre Paraguay por cada individualidad rival o qué falta para ello? Los partidos hay que equilibrarlos en aspecto táctico, hay que jugarlos como uno quiere. Entiendo que la pregunta va apuntada a la posición en el campo de Miguel Almirón, seguramente, en un partido con Uruguay que le tocó sacrificarse en banda. El otro día contra Argentina se impuso en un duelo individual muy alto contra su marcador en Argentina, en una posición que él conoce muy bien, la banda. Y en el partido con Bolivia sí disfrutamos o pudimos aprovechar que él juegue por el centro. Cualquier situación, cualquier posición que podamos
elegir para él, lo hacemos pensando en que explote sus mejores virtudes. Es un hombre muy rápido, muy desequilibrante en 1 contra 1. A veces ese desequilibrio viene por banda. En la situación del partido de Argentina, él desdobló en la primera parte y no encontró un centro preciso que podría habernos dado una situación de gol. Y en el partido contra contra Bolivia entró mucho más en contacto con el balón. Ojalá mañana podamos encontrarlo en cualquier situación donde se encuentre y permitirle acelerar el juego hacia adelante, que es su gran virtud. ¿Qué le parece enfrentar a un grupo de jugadores que conoce desde su inicio en la selección como los chilenos y cuánto han cambiado tipos como Vidal, Medel y Bravo? Bueno, han tenido un crecimiento muy alto siempre, desde que nosotros los conocí, desde que los conocí hace mucho tiempo atrás. Su crecimiento, su producción futbolística, su jerarquía futbolística fue siempre en aumento. Y eso hizo también, como decía en la primera pregunta, de que la jerarquía de la selección también aumente. Así que en nosotros está seguir creciendo como equipo, adquirir o ir por el camino de que cada uno de nosotros crezca dentro de la selección, crezca en su club, crezca su jerarquía y sea cada vez la selección mejor de lo que somos. Víctor Villalba, de Radio Monumental de Paraguay. Profesor Berizzo, considerando rendimientos o desgaste del último partido, ¿necesita cambiar varias piezas para mañana? Algunas, sí. ¿Cómo analiza, profesor, el nivel de los rivales del grupo? Dentro de nuestro grupo hay 2 selecciones mundialistas, como la Argentina, como Uruguay. Chile ha sido campeón 2 veces de la Copa América. Bolivia ha vivido una situación muy incómoda con sus afectados por COVID y ha sufrido bajas. Es una Copa particular porque todo el mundo estuvo pensando en la eliminatoria previa, en la eliminatoria después. Entonces es una Copa que, si bien la competitividad nos importa a todos, existe la intención de ampliar las oportunidades para que más futbolistas tengan chances, se muestren, jueguen, y todos son rivales difíciles como lo somos nosotros. Seguramente si le pregunta al entrenador de Argentina, de Uruguay, de Chile, venimos de empatar con Uruguay fuera de casa, todos los partidos son incómodos por estas distancias tan estrechas que existen a nivel selección. Nadie puede despegarse tanto, salvo Brasil, como ha demostrado en el último tiempo, y con ellos también jugamos un partido igual a igual hasta el minuto 90, que las distancias son muy pequeñas y, como te decía recién, cualquier entrenador del grupo que le pregunte situará a Paraguay como un rival también de cuidado. ¿De qué manera hará jugar a su equipo mañana sabiendo de las bajas que tiene su rival? A nosotros nos preocupa nuestro rendimiento físico, somos un equipo muy intenso, nuestro medio del campo siempre está expuesto a un gran desgaste. Seguramente mañana necesitaremos ajustar muy bien nuestra presión, mantener el ritmo de juego, la intensidad, y en esa línea refrescaremos el equipo y encontraremos los mejores hombres para seguir siendo un equipo dinámico, de ida y vuelta, intenso, que es un poco nuestro rasgo como equipo. Agradeciendo una vez más su presencia. Y finalmente, la clasificación a la siguiente fase en esta Copa América 2021 es el gran compromiso que ha asumido la mayoría de las selecciones. ¿Hay algún otro objetivo que se haya planteado en esta primera fase de la competición? Lo que le decía antes, encontrar futbolistas, otorgar oportunidades para quienes se la merecen, ampliar las posibilidades de que jueguen, y claro que siempre la idea es ganar, y para nosotros también es muy importante reforzar la línea de juego, seguir jugando de una manera que hemos incorporado, siempre con la idea de hacerlo lo mejor posible y ganar. Entonces, los objetivos de esta Copa América son varios y tratamos de que, sin descuidar obviamente que todos los partidos hay que salir a ganarlos, como saldremos mañana, también reforzar nuestra manera de jugar con futbolistas que se vayan incrustando en el equipo es importante. Profesor Berizzo. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. La albirroja, obligada a sumar de a 3 para no quedarse fuera de la fiesta, frente a un rival que busca cerrar su primera ronda lo más alto posible. Este jueves, Paraguay-Chile, desde el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Paraguayo lo hizo el grupo que se
Brasil. Relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo F., corresponsal en Brasilia, Víctor Villalba, junto a todo el equipo de fútbol a lo grande. Este jueves, con previa desde las 18 horas, Copa América Brasil 2021, por Radio Monumental 1080M, una vez más presentes. Estás en Monumental, estás escuchando Fútbol a lo Grande, 25 años. Bueno, y ahora volvemos a nuestro reloj. ¿Qué tal, Pancho? Bien, Arturo, saludos a la mesa. Paraguay juega hoy. ¿Qué Sí, hacemos? sí, sí. El equipo. ¿Qué Examinando, esperan? mirando. Con cambios nuevamente. Un equipo probable de acuerdo a lo que se Villasanti y presentó ayer en el Lucena de vuelta trabajo. en la dupla Y central. si hablamos de cambios de nombres directamente, Villasanti, Lucena, Martínez y González. Sí. 4 cambios. 4 cambios. Si 4 miramos- nombres nuevos. Si miramos el partido anterior. Y otra vez con la posibilidad de que el esquema, el dibujo táctico varíe. Aunque, porque- aunque hay alternativas con esos apellidos. No, sí. 4 es 5 en el fondo. 5 en el fondo. Es una a la hora de defender. Es una posibilidad. Cinco, Que yo tres. creo que es lo más probable. 5-3-2 5-3-2. 5-3-2. Con Almirón otra o vez. 5-4-1. Y en- puede en ser la línea 4-1-4-1 también en algún momento dado. También es muy, pero como muy con Arzamendi flexible. de Orzameña volanteando por el sector izquierdo. Ahí es medio complicado. Sí, por eso yo creo que se adapta mejor a la línea de 5 en el fondo. Yo creo que va a quedar mejor con esa línea de 5. Línea de cinco, Sobre sí. todo viendo también que el que ingresa en la defensa, que es Martínez, está acostumbrado a jugar ¿De central? de central o de stopper en este caso. Yo creo que no le va a cambiar nada en cuanto a su... Él entró Su manera de contra jugar. Bolivia. Sí, Entró por pero Orzamendi. de lateral. Sí. Una línea de 4. Una línea de 4, sí. Un puesto que tampoco desconoce, más allá de que no venía jugando en esa posición en No. River. Sí, puede jugar en toda la posición de la defensa realmente. Ahora el medio. Con esos apellidos para tener esos 3 volantes, ¿convence o no convence? A mí me vuelve a dejar ciertas dudas. Porque otra vez es ponerlo a Almirón que haga un trabajo sacrificado. Sí, yo pensé que iba a poner Lucena con Piris, Con pero Piris. Piris Yamoto ya jugó 2 partidos, ¿no? Aunque cansado no creo que esté. Pero jugó ¿en qué, un partido y tuvo pero una semana de ¿en descanso. qué momento vamos a saber entonces Sí. si los que rinden bien Pueden ser pueden... dupla. Claro, yo eso quiero ver. Ya vimos que rindió Lucena en las eliminatorias, perfecto. Después vienen rindiendo por separado. Queremos verlos juntos. Ah, claro, por eso hablamos mucho del armado del equipo pensando en las eliminatorias, tener ya ese equipo base. Es cierto lo que decía Ricardo ayer, se te puede lesionar uno, Sí. puede pasar muchas Pero cosas, vos pero tenés que tener. pero ya algo armado mirando las eliminatorias. Y no hay, no tenemos. Está buscando. Sigue buscando. Porque acá está cambiando todo de nuevo. Después dijo también en su conferencia de prensa, no es lo mismo la Copa América que la eliminatoria, ¿verdad? Sí, dijo eso. Sí, Y que pero- está un punto por pero- debajo, pero le queda así. Pero, Sí, pero pero es el esa, momento que él obvio. busque el equipo dentro de la Copa América, donde no perdés nada. Vos te quedás fuera de la Copa América y no perdiste nada. Totalmente. Vas a volver a participar la próxima Copa Claro. América. Vos te quedás fuera de la eliminatoria y No, no te va al es- Mundial. Así es. Le sirve para, o sea, un poco el presente y el futuro, cómo armar cambios, variantes, ver eso, alternativas. Habló también una parte de eso, de esa situación de ir viendo. Sí, pero dentro de esos cambios y de esa búsqueda, yo insisto, me gustaría ver a los que han rendido bien en partidos anteriores, cómo se adaptan entre ellos. Que jueguen lo que vienen rindiendo bien entre sí. A ver si armamos ya esa Ese famosa es el base tema. mirando las eliminatorias. Parece que él encuentra algo y vuelve a desarmar lo que Por encontró. eso. Para mí que en el primer partido de cuarto de final recién le podemos exigir eso. Ahora como que va a ir viendo, dándole descanso a algunos y en ese partido. Pero mira que viene repitiendo, por ejemplo, con algunos nombres. Caso Almirón. Gómez. Sí, y que para ese último partido o en la siguiente fase va a si llegar toca Brasil, puede ser el Almirón último. jugó puede todo. ser el último. Y sí. Arrancó ¿Y en cómo todos los llega partidos. contra Brasil en caso de una Claro. Ahí es donde a mí no me cierra, cuando podés encontrar la explicación en otro sector de la cancha y con otros nombres desde el punto de vista, bueno, está probando, está viendo cómo le resulta. Y Almirón ¿cuántos partidos ya lo tiene? ¿Por qué no prueba Va también a ser el tercero. Por dar un ejemplo, ¿por qué no prueba también cómo puede rendir desde el arranque Oscar?
Sí. Almirón Que ya lo entró tiene bien. absolutamente visto en demasía. Sí, y Oscar se impone, mirá que Oscar se impone, porque Oscar, aparte de que juega bien con el hermano, porque hay que decir eso, juega bien con el hermano, ellos se juntan y son Se diferentes. buscan. Él puede jugar de volante también, de hecho muchas veces lo hizo también volanteando, no te digo que sea un volante central, pero No. sí se coloca en esa posición y juega bien. Perdón por mezclar, Chile juega, mandaba Gerardo un mensaje de un periodismo argentino, juega y después retorna a Chile, un día de libre tienen. Sí, porque tiene libre en la última fecha, sí. Y le da un día libre, igual que acá se vinieron y a las 4 de la tarde se juntaron al otro día. Sí, Se quejó. Pero acá le dan un día libre a los jugadores, perdón, pero eso es Chile que vuelve por Sí, porque tiene esa justamente en la última fecha jornada libre, entonces le queda bien. Y al trovador tenés que llamarle, Alberto López. el trovador, Alberto López. para que nos dé los cambios en Chile. Modifica el kit Chile. Sí, tiene En ausencia zona por lesión. defensiva y en zona medular. Maripán, que era el Y central se titular. dice Pulgar, no Ahí se dice está. Pulgar. Ok. Pulgar. Ahí está. Pulgar. sí. Pulgar. El apellido del jugador es Pulgar. Pulgar. Digo porque parecería ser, Como el dedo, dice Gustavo. Sí, Pulgar. no, es el dedo, así mismo el dedo pulgar. Si vos, Gustavito, no me decía. Yo a veces pienso contigo, Luis. Sunrise da soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858A, informa sunrise.com.py. 3.400 millones en premios con CNT, 2.500 millones en el Poderoso. Una Hyundai Santa Fe en el grandioso y silencioso. Una Mitsubishi New Triton 2021, pedí CNT, Chef por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si quieres dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Hoy es cumpleaños de Messi. 34 años. 34, sí. Cumpleaños de Gardel. Sí. O fallecía un día como hoy. Rodrigo también, señor. Rodrigo. el otro, Y otro Cumpleaños futbolista de Juan Riquelme. Román Riquelme. Futbolista, en este caso. Verón Tito, ¿qué es de Gardel? Caminito que el tiempo ha borrado. Del fecha de fallecimiento, 24 de junio del 35. He venido por última Estamos y después volvemos estamos con Alberto. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, qué gusto saludarte. Bueno, y hoy Paraguay-Chile, Chile-Paraguay, contanos las expectativas que tienen ustedes, cómo nos ven, cómo ven a Paraguay, qué dice la prensa, vos en especial, de cómo está rindiendo Chile en la Copa América, se esperaba más. Contanos, Alberto. Bueno, la selección chilena lamenta bajas importantes, como comenzando la Copa con Alexis Sánchez sin estar, digamos, desde el minuto 1 y sin estar desde el respectivo primer partido, ¿no es cierto?, de esta Copa América. Y bueno, después se suma Carlos Palacio, luego se suma justamente, digamos, la ausencia de Guillermo Maripán, se suma la ausencia también de Eric Pulgar, obligada por lo demás. Así que está bastante complicada la situación en ese sentido. Ahora bien, hay jugadores como Tomás Alarcón, el mismo Francisco Sierralta, que seguramente van a hacer relevos importantes. Hoy Chile prepara a Claudio Bravo en el arco, Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena, Charles Arangui, Tomás Alarcón, Arturo Vidal, César Pinares y Ben Brereton, además de Eduardo Vargas como el 11 para enfrentar al albirrojo. Ustedes, para pronunciar correctamente en Chile, tu caso, no, para ustedes Pulgar, no es Pulgar el apellido. Eric Pulgar, exactamente. Eric Pulgar, también había una confusión si era Brereton o Brilton, algo por el estilo, pero efectivamente, Eric Pulgar es la correcta pronunciación. No, correcto, no, por eso sí, no tenemos que... bueno, y de Paraguay, ¿cómo sabrá y conocer nuestro fútbol, mi querido Alberto? Modifica a Berizzo, muy cuestionado, mucho toque, como que está perdiendo identidad, le falta contundencia, presencia física. Hoy Carlos González aparece arriba. Contanos cómo nos ven. Mira, Paraguay creo yo que tiene jugadores muy importantes, que son bien movedizos, que son bien técnicos, son rapidísimos como Ángel Romero, el mismo Miguel Almirón es un jugador que te marca diferencia en mitad de terreno. Carlos González, que ha tenido paso por el fútbol chileno, jugó en Magallanes, en Wander, en San Marcos de Arica, en Huachipato. Me llama la atención la presencia de Carlos González como titular, pero efectivamente uno conociendo y viendo lo que ha realizado justamente Carlos González,
creo que con creces se ha ganado esa posibilidad de poder ser, digamos, titular dentro del esquema de Eduardo Berizzo. Bueno, Paraguay siempre es muy difícil, a Chile le ha costado siempre en términos defensivos. Paraguay se agrupa muy bien, esa ha sido la principal complicación que tiene la selección chilena cada vez que tiene que enfrentar a la escuadra paraguaya. Chile por momentos tiene la posesión del balón cuando juega con Paraguay, pero si Paraguay te convierte un gol es muy difícil penetrar en ese bloque posterior, que hoy día señala 3 hombres en la última línea: Gustavo Gómez, Junior Alonso, David Martínez por los costados, Alberto Espínola, Santiago Zamendia, Matías Villasanti también, Lucena, Almirón, Romero y Carlos González. Mirando y esbozando este onceno de Eduardo Berizzo, me parece que es un equipo que te puede complicar. Alberto, cambiando apartándonos de la selección, aprovechamos. Viene para Libertad y lo están esperando a Marcelo Díaz de Racing, que jugó en Racing, que no renovó, 34 años. Él, con un pasado rico en la Universidad de Chile, es algo que está equivocado, viene para Libertad. Contanos de Marcelo Díaz, el mediocampista. Marcelo Díaz es un jugador que ya tiene una gran trayectoria, ex Universidad de Chile, luego se va justamente a jugar a Suiza, en Argentina, en Racing, de verdad marca mucha diferencia, es bicampeón de América con la selección chilena. ¿Acaso no tuvo una salida decorosa de la selección chilena? Efectivamente, creo que en una de esas podría perfectamente haber seguido aportando a nuestra escuadra nacional. No fue así, pero es un jugador que te marca los tiempos, es un jugador que es muy técnico, que no es necesariamente, digamos, de aquellos que va a ir a correr, ni mucho menos, sino que por momentos te pone la pausa en mitad de cancha y te coloca pelotas muy bien definidas y con mucho talento y con mucha clase. Yo creo que si llega a Libertad, que es un equipo muy poderoso, económicamente hablando, y aparte que es un equipo que siempre está compitiendo, que no participa y compite, que son cosas distintas, porque Libertad siempre está siendo protagonista en torneos internacionales, al menos clasifica de fase y todo aquello. Creo que le va a hacer muy bien a Marcelo Díaz en caso de llegar ahí. Ahora bien, quienes lamentan esta posibilidad son los hinchas de la Universidad de Chile, que esperaban que Marcelo Díaz ya pudiera recalar nuevamente en el equipo de la U, después de haber pasado por Racing y de muy buena forma. Bueno, ¿vos considerás que va a ser un aporte valiosísimo, independientemente de la edad 34, lo que pueda aportar en calidad y experiencia a Libertad? Absolutamente. Yo creo que Marcelo Díaz tiene mucho por dar, por entregar todavía. La calidad está intacta como jugador. Es un jugador también, como decimos acá en Chile, bien quitado de bulla, de bajo perfil. Yo creo que es un jugador que le va a aportar muchísimo a Libertad y a cualquier equipo que vaya. Fue un jugador, insisto, de selección por mucho tiempo, parte importante de la generación dorada de nuestra selección, haciendo dupla con Charles Aranguis ahí en mitad de terreno. Por ende, creo que Marcelo Díaz va a ser un gran aporte para Libertad en caso de recalar ahí. Bueno, ¿vos tenés alguna duda que venga acá? Porque la Universidad de Chile no vuelve de momento. Sí, es muy difícil que vuelva a Chile, o sea, él tiene el deseo. De hecho, ahora estaba comentando la Copa América en el canal oficial del fútbol chileno, estaba de comentarista, a él le gusta mucho el tema de los medios de comunicación, así que Marcelo Díaz está realizando otra faceta en este instante de comentarista deportivo, así que, bueno, está con Johnny Herrera también, ex arquero de la Universidad de Chile, gran referente del conjunto de la U, capitán por muchos años. Así que están haciendo dupla ahí en el comentario, pero lógicamente, más allá de que esté cumpliendo esta faceta que a él siempre le ha gustado, creo que tiene mucho para dar todavía en el fútbol. Libertad yo creo que le haría muy, pero muy bien a Marcelo Díaz, y Marcelo Díaz también, viceversa, le haría muy bien a Libertad. ¿El apodo es Cara de Pato? Cara de Pato o el Chelo, derechamente Marcelito Díaz, el Chelo Díaz, el Cara de Pato. El Chelo Díaz. Me parece que le decían desde muy pequeñito, el Chelo Díaz también, así que bueno. El Chelo Díaz. Estos son los apodos que se abrajan con Marcelo. Está bien, el Chelo Díaz. Alberto, mi cariño para vos, afectuoso, gracias por tu tiempo, muy amable. Te mando un gran abrazo, que sea un lindo partido, y por el cariño que le tengo a Paraguay, ojalá que tanto Chile y Paraguay puedan estar en la segunda fase de la Copa América. Al menos Chile ya está, así que, pero bueno, vamos a ver qué depara el partido el día de hoy. Gracias, Alberto, muy amable, gracias. Alberto López, el colega. Marcelo Díaz, y te voy a decir más. No me dijeron, pregunto. Faltan 2. ¿Para Libertad? Sí. Yo me hago cargo. 2 faltan. Nombre no sé. ¿Posición? Tampoco. Delantero era uno que decía. Adrián Martínez fue transferido a Atlético Tucumán.
A préstamo, sí. Sí. Y no se puede hablar, usted no habla con el chico Adrián Martínez. No, yo le escribí, me dijo que llegaba hoy al país, que ahí íbamos a ver si hablamos. No, A no, ver no si quería. podemos hablar con Adrián Martínez, Atlético Tucumán. Portillo sí, que fue a un año. A Colombia, a préstamo. Santa Fe. A préstamo. Sí. Y no nos dijo nada Pepe Cardoso. No. Perdón, Universidad de Portillo a Guatemala. Municipal, perdón. Cuando hablamos con el Pepe Cardoso, va a préstamo. Iván Villalba ya está para El Santa Fe. Santa Fe. Por eso confundí. De Santa Fe, ¿eh? No, por eso confundí. Portillo decía Santa Fe, Guatemala. Y Guatemala, Villalba, Guatemala, bueno. Los dos de Sol. Así es. Y Díaz, que está como comentarista. ¿Qué número tenía Díaz? Sácame una posición. 21. 21. ¿En la U de Chile también? Ahí juega con el 21. Sí, y en Racing también. Brillante. O sea, es un número de... Le gusta el número. Le gusta, para hablar con Díaz. Y te iba a decir lo de Libertad. Anoche. Anoche estaba viendo ese tema y ¿qué pasa? Dale, mira, pues. No, con dedicatura. No. No, por si no le contaron nada. ¿O cree que yo me rasco? No, todavía no está firmado, pero no lo hace público. Por eso es que yo puse falta el anuncio oficial en mi Twitter. Porque cuando leí eso, leí como medio argentino que le daban. Yo retuiteé un medio argentino y dije, medios argentinos. Sí. Así publiqué. Y la consulta era, y la respuesta fue, no lo hace público Libertad, pero está. Es decir, una vez que esto esté cerrado, lo hace público Libertad. Anoche del Lalo está durmiendo. ¿Qué es esto de anoche del Lalo? ¿Qué es eso? No sé, no entiendo yo esto, Carlos León de Gustavito. Bueno, y Cerro, que ya tiene Fariña. Por un tema musical, porque dijiste anoche. Anoche, yo me enamoré. Anoche fue. Este es Lalo lo descalzo. Él parece que estuvo acá. Sí. Mucho tiempo. Se casó con una paraguaya, dicen. ¿Por qué pero tenés que estar en Chusma, Bolo y Paredes? ¿Qué es lo que te pasa? Se manejan en el programa. rubro. Lo calzaron acá. Ah, la puta. Estoy a hacer un estudio pendiente, no puedo ahora, dice. Dice, el estudio muestra él envió la foto. Ahí está. Seguramente la parte médica para enviar, pues. Sí, para después, sí. ¿Va a jugar en? Estamos hablando de Martínez. ¿En dónde Tucumán. va a jugar? Tucumán. Y tenemos que hablar con el técnico atlético de Tucumán. De ahí sale... Toledo. Y viene a... Que vuelve a Sol. A Sol. ¿Quién vuelve? Toledo. Javier. 9. Sí. Estuvo en el Vuelve a 2017. Sol. Qué bien, Sí. vuelve. Se quedó sin 9, ahora lo llevan a Adrián Lo compra, Martínez. lo vende y ahora lo recupera. En teoría, ¿verdad? Buen 9. Sí. Sí, es bueno, es bueno. Bueno, Sí, goleadores. En Cerro Porteño nos quedamos con 3. ¿Por qué ustedes cortaron la selección? Ya está la selección, ¿verdad? No, nosotros no contamos. Estamos hablando de López. Chile. Hablando de Chile, del equipo que nos Chile. pasaba Del rival. Alberto López. Hay un futuro compañero de Arzamendia. Tomás Alarcón, el volante, juega en el Sí, Cádiz. que juega en el Cádiz. Sí. Y justo Arzamendia no juega hoy, ¿no? No, pero... No, sí juega. Sí, juega como Arzamendia, volante. pero Juega. más allá de encontrarse o no hoy, digo... Iba a ser línea de 5, ¿verdad? primero. Sí, línea de 5. Y con este apellido todo apunta que sí. ¿Eh? Con Espíndola y Arzamendia de nuevo como carrileros. Sí. Y Martínez es la novedad en la defensa. Martínez, vamos a ver la entrada. Porque contra Bolivia entró en el segundo tiempo de lateral. Sí, ya Y cuando el sería partido estaba y liquidado. sería el stopper. Ya tarde. Puso también como referencia al partido de Bolivia. Y González que va a jugar de 9. Que pedíamos. O que pedía. que le llegue- Hacer memoria, Chiche Gelbo. Te iba a firmar algo. Puedo estar equivocado. Esta es la cancha. Sí. La cancha. Él no va a arrancar acá. Él va a arrancar acá. Él va a jugar acá y va a buscar devolución acá. ¿Vos me estás entendiendo? Sí. Salvo que Espínol y Arzamena se vayan para Yo creo que van a ir a meterle. a ellos, pues, aclaré. Salvo que se vayan para ahí. Y aclaré. Porque si así va a romper el esquema de... Ojalá viva en el área y sea alimentado en el área. Está bien, yo estoy de Eso acuerdo, no Ricardo, digo. con lo que decís. Por eso puse... Pero va a salir. Salvo. Sobre todo que sea alimentado. Salvo, no. Salvo esto. Sí. Si esto no hay, él está acá y acá. Sí. Y va a sufrir como dijo Pepe. Sasá dijo. ¿Qué dijo? Claro que el Que 9 juega, que sufre. el 9 sufre. Por Ábalos. Porque no le, no, Pero no- tienen no que llega llegar a los acompañar. volantes, ¿eh? ¿Cómo? Iba a llegar Miguel, iba a llegar, en teoría, Miguel Y debería.
Ángel Romero. En la práctica, o en el parado táctico ayer, lo saca a Ángel y lo pone a Zamudio. A Brian Zamudio. Y Ángel jugó los dos partidos, estaba cansado, ¿no? Así que ese cambio se Claro, puede dar durante totalmente, el partido. ya viene una seguidilla de partidos. Pero Brian tiene que jugar por derecha y las dos veces que entró lo puso por izquierda. Y está la posibilidad de que Brian ingrese por González. No en partido para Vareiro, digo, pregunto. Con lo bien que inclusive ya era para Vareiro para el formato. Con lo bien que cabecea Vareiro. Ni siquiera fue a la banca el partido. Va al primer palo, al medio González y... Corner que tuvimos a favor en ese segundo tiempo y no tener un jugador de su rasgo para cabecear principalmente. Y la velocidad de él. Para desbordar. Él mismo le puede servir buenos centros a Carlos González, sí. Hoy está viendo los números de Berizzo y tenemos como promedio un gol por partido. Si juntamos todos sus partidos, amistoso, eliminatoria, Copa América, 23 goles en 22 partidos. Poco, casi nada. Casi nada. Es poco. Tampoco nos convirtieron mucho, 25, pero... Es mucho, sí que... Ayer estaba viendo la televisión pero comparando, digo. y los próximos rivales estaban sacando ya especulaciones porque entran en el partido de mata-mata, ¿verdad? Sí, los cuadros. Los cuadros. Y vos sabés que se puede dar Paraguay-Colombia. Sí. No vayan a poner esa cara. Colombia segundo y Paraguay tercero. ¿Cómo no se puede encarar de Pancho? Paraguay tercero. Paraguay tercero y Colombia segundo. Sí, ayer estaba viendo. Porque uno que hace al ver. Mira, te llama la atención. Puede tocar. Hicieron unos cuadros de probabilidad. Sí. Y en el cuadro de probabilidad le gusta o no le gusta a Pancho. Porque él cree que yo invento. Entonces, entonces yo, dicho eso, y cuadro de probabilidad. Pone Colombia segundo y Paraguay tercero en la tabla. Y entonces se pueden enfrentar. Sí. Eso es lo que yo digo, querido Pancho López. Uno ve eso. Y eso es lo que puede ocurrir. Sería lindo, porque nosotros teníamos... Yo no digo que va a ser así. Digo como también como los argentinos hablan de probabilidad, yo me guié por eso nomás, Totalmente. Panchito. No sé si me No, pero si yo Hoy tengo que estamos elegir... entre esa posibilidad de Colombia o Brasil. Vos no vayas a elegir. Colombia o Brasil. Y Berizzo tiene que hacerse cargo. A mí me gustaría que sea Colombia, porque vamos a jugar con Chile y con Colombia, con dos rivales que todavía no jugamos en la eliminatoria. ¿Y los próximos? Porque hasta ahora jugamos con Argentina, ya se jugó eliminatoria, Bolivia se jugó eliminatoria y Uruguay ya se jugó eliminatoria. O sea, sería... Y de ese lado va a conocer al rival... Sí. Pero ayer el ritmo colombiano en un momento dado ayer... No, pero nosotros tenemos que saber dónde estamos